Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos románticos y amantes de las buenas historias? Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que creo que les va a encantar, sobre todo a los románticos empedernidos, soñadores de corazones y aquellos que suspiran con cada mirada y cada gesto de amor. Y es que ¿quién no ama una buena historia de amor, llena de secretos, suspiros, momentos robados y mucha pasión? Una de esas historias que te hacen creer en el destino, en las conexiones que trascienden la pantalla y en la magia del amor verdadero. Y adivinen que hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a sumergirnos una vez más en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja turca que nos robó el corazón con su química arrolladora en Love is in the Air. ¡Ay, esa serie! ¡Qué recuerdos! ¡Qué emociones! ¡Qué flechazos! ¡Qué escenarios idílicos! ¡Qué diálogos llenos de chispa y de sentimiento! ¡Qué nostalgia! Me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi la serie y quedé completamente enganchada. Era como si estuviera viendo mi propia historia de amor, pero con un toque de cuento de hadas turco. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían, era simplemente hipnotizante. Pero bueno, dejando a un lado la nostalgia, lo importante es que hoy vamos a hablar de ellos, de Hande y Kerem, de su relación, de su amor, y de una cena secreta. Una de esas citas que alimentan nuestra imaginación, que nos hacen soñar con finales felices y que nos recuerdan que el amor, a veces, se cocina a fuego lento, en la intimidad y lejos de las miradas indiscretas. Y sí, como ya lo habrán adivinado por el título, hoy vamos a desentrañar los detalles de esa cena secreta que, según rumores y especulaciones, Hande y Kerem disfrutaron para celebrar su amor. ¿Emocionados? Yo también. Me late el corazón solo de pensarlo. Así que prepárense para un viaje lleno de fotos, chismes, análisis, especulaciones y sobre todo, mucha ilusión. Vamos a sumergirnos en los misterios de esta cena, a escarbar en los rincones de sus corazones y a descubrir, si es que es posible, los secretos que se guardaron aquella noche mágica. Vamos a investigar. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan nada de esta historia y de otras noticias jugosas sobre sus artistas favoritos, les quiero pedir que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola primicia, ni un solo chisme jugoso. Ya saben, soy su fuente de información de confianza. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Ya saben, para que no se queden con las ganas de enterarse de todo. Y por supuesto, dejen un like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? ¿Ya activaron la campanita? Perfecto. Gracias, hermosos. Ahora sí, comencemos con esta deliciosa aventura. Prepárense para un festín de chismes y de romanticismo. Entonces la pregunta del millón, la pregunta que nos tiene a todos en vilo, ¿qué sabemos sobre esa cena secreta? ¿Existen pruebas? ¿Hay fotos? ¿Testigos? ¿Qué se dijo? ¿Qué se sintió? Bueno, como suele suceder con las celebridades y con el misterio que rodea sus vidas, los detalles son escasos, difusos, fragmentados y, en muchos casos, producto de la imaginación, de la especulación y del deseo de los fans de ver confirmadas sus fantasías. Pero como buenos investigadores, como fans apasionados, como soñadores incansables, vamos a recopilar toda la información que tenemos, a analizarla con lupa, a examinar cada pista y a sacar nuestras propias conclusiones. No nos conformaremos con las migajas. Vamos a buscar el pastel completo. La primera pista, por supuesto, viene del título, Cena secreta para celebrar su amor. Y en este caso el título es la clave, el punto de partida, el detonante de toda esta investigación. ¿Y qué celebramos? Pues su relación, por supuesto. El amor que estaba floreciendo entre Hande y Kerem. Aunque Hande y Kerem nunca confirmaron públicamente su romance durante gran parte del tiempo que estuvieron juntos, los fanáticos y los medios de comunicación estaban seguros de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. ¿Y cómo no estarlo? La química que irradiaban en pantalla era innegable, palpable, explosiva. Era como si dos imanes se atrajeran sin poder evitarlo. Cada mirada, cada roce, cada diálogo, todo estaba impregnado de una conexión que trascendía lo profesional.
Y las fotos y vídeos que capturaban su interacción fuera del set solo confirmaban las sospechas, alimentando la llama de la esperanza y la emoción en nuestros corazones. Así que esta cena secreta, si es que realmente existió, podría haber sido un momento para celebrar ese amor que florecía a escondidas, ese amor que aún no se atrevían a gritar a los cuatro vientos, ese amor que se construía día a día, lejos de las cámaras y de la presión mediática. Un encuentro íntimo, un refugio de la vorágine del trabajo, lejos de la mirada curiosa de los paparazzi, un espacio para ser ellos mismos, para bajar la guardia y para dejarse llevar por la magia del momento. Un momento para consolidar esa conexión especial, para fortalecer los lazos y para construir un futuro juntos, aunque fuera un futuro incierto. ¿Dónde pudo haber sido esta cena? Ah, la gran pregunta. Las posibilidades son infinitas, como las estrellas en el cielo nocturno. Imaginemos juntos, dejemos volar nuestra imaginación. Podría haber sido en un restaurante elegante de Estambul, con vistas al Bósforo, con las luces de la ciudad brillando como diamantes en el agua. Un lugar con un ambiente romántico, con música suave y con una carta exquisita. Un lugar donde pudieran sentirse como en un cuento de hadas. O quizás en un lugar más discreto, más apartado, lejos de la mirada curiosa de los paparazzi, donde pudieran disfrutar de su privacidad y de su intimidad. Un restaurante escondido en una calle tranquila, un bar con encanto en un barrio bohemio, o incluso, un lugar más exótico y aventurero, como un restaurante con vistas al mar, donde pudieran sentir la brisa marina y escuchar el sonido de las olas. Incluso la posibilidad más romántica de todas, podría haber sido en la casa de uno de ellos, preparando una cena romántica para dos, con velas, flores y música de fondo. Un ambiente creado por ellos mismos, un espacio donde pudieran sentirse cómodos y donde pudieran ser auténticos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué romántico! ¡Qué íntimo! Me derrito solo de pensarlo. La idea de Kerem con su talento para la cocina, preparando una cena especial para Ande, o de Ande, decorando el espacio con su buen gusto, me llena de emoción. Analicemos un poco las opciones, como buenos detectives. Si nos basamos en la personalidad de ambos, en sus preferencias y en su forma de ser, podríamos pensar que la cena fue en un lugar con mucha privacidad. Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Le gusta mantener su intimidad y proteger su privacidad. Es un hombre que valora la discreción y que no le gusta exponerse demasiado. Ande, aunque es una persona más abierta y expuesta, también valora mucho su intimidad. A pesar de ser una estrella de fama mundial, sabe que la privacidad es un tesoro, un espacio sagrado que hay que proteger. Es una mujer que prefiere mantener su vida privada lejos de los focos, que le gusta disfrutar de su intimidad y que valora la tranquilidad y la paz. Así que la opción de un restaurante apartado o la casa de uno de ellos parece ser la más probable. La intimidad, el secreto, la exclusividad, esos eran los ingredientes perfectos para esa noche especial. ¿Qué comieron? Otra pregunta fascinante. Qué delicia imaginar el menú. ¿Un plato típico turco como el kebab o el baklava? ¿O algo más exótico como sushi o pasta italiana? ¿Tal vez algo que representara sus gustos y preferencias? Algo que pudieran disfrutar juntos mientras charlaban, reían y se conocían mejor. La verdad, no lo sabemos, pero podemos imaginar, podemos soñar y podemos dejar volar nuestra imaginación. Podrían haber optado por un menú tradicional turco para celebrar sus raíces y para disfrutar de la gastronomía de su país. O quizás algo más moderno, más sofisticado, que reflejara su gusto por la cocina internacional. Podrían haber elegido un plato de pescado fresco para celebrar el mar, o una pasta italiana, para disfrutar de la calidez de la cocina mediterránea. Lo importante es que eligieran lo que eligieran, la comida fuera un reflejo de su amor, de sus gustos y de sus preferencias. Que fuera un momento para compartir, para disfrutar y para celebrar su conexión. ¿De qué hablaron? Aquí entramos en el terreno de la especulación más pura y dura. Pero podemos intuir que la conversación fue profunda y significativa. Probablemente hablaron de sus sueños, de sus miedos, de sus aspiraciones profesionales y personales. Seguramente compartieron confidencias y se dejaron llevar por la magia del momento. Se abrieron el uno al otro, revelando sus verdaderos yous, sin máscaras ni poses. Imagínense la escena. Una mesa iluminada por la luz de las velas. Música suave de fondo creando un ambiente romántico y acogedor. Risas, miradas cómplices y un brindis con champán. Todo es posible.
Podrían haber hablado de su trabajo, de sus personajes, de la serie que los unió. Podrían haber hablado de sus familias, de sus amigos, de sus viajes y de sus experiencias. O quizás simplemente se dejaron llevar por la magia del momento, hablando de cualquier cosa que se les viniera a la mente, disfrutando de la compañía del otro y de la conexión que los unía. Y por supuesto, no podemos olvidar la ropa que llevaban. Elegantemente vestidos, o más informales. Ande con un vestido deslumbrante o con algo más cómodo y sencillo. Kerem con un traje elegante o con un look más relajado. La verdad, no lo sabemos, pero la imaginación es libre. Tal vez Ande eligió un vestido elegante que realzara su belleza natural y que la hiciera sentir cómoda y segura de sí misma. Un vestido que la hiciera brillar como una estrella. O quizás prefirió algo más sencillo, algo que la representara a ella, algo que la hiciera sentir auténtica y que reflejara su personalidad. ¿Y Kerem, qué se puso Kerem? Un traje elegante que demostrara su sofisticación. ¿O algo más relajado, que reflejara su personalidad desenfadada? Tal vez una camisa de diseño y unos pantalones elegantes. O quizás simplemente unos jeans y una camiseta, para sentirse cómodo y para mostrar su lado más natural. Lo importante es que independientemente del lugar, de la comida y de la ropa, esta cena secreta, si es que realmente existió, representó un momento especial en la historia de amor de Ande y Kerem. Un momento para celebrar su relación, para fortalecer su conexión, para crear recuerdos inolvidables y para construir un futuro juntos, aunque fuera incierto. Un momento para disfrutar de la magia del amor y para dejarse llevar por la pasión y el sentimiento. Pero, ¿qué pasó después de esa cena? ¿Cómo continuó su historia de amor? Bueno, todos sabemos que su relación, aunque llena de momentos felices y de una intensa pasión, también tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de separaciones, de discusiones. Pero al final, lo importante es que vivieron un amor intenso y apasionado, que quedó plasmado en la pantalla y en nuestros corazones. Un amor que nos hizo soñar, reír y suspirar. Un amor que nos enseñó que el amor verdadero existe, que el destino puede ser caprichoso y que a veces, los finales felices son posibles. Y aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos sigue intacto. Siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Siguen siendo dos grandes artistas, talentosos y admirados por el público. Y eso, amigos míos, es lo más bonito de todo. Demuestra que el amor, aunque se transforme, nunca se va del todo. Deja una huella imborrable en nuestros corazones y nos enseña a valorar los momentos, a respetar las decisiones y a ser felices con la felicidad del otro. Así que volviendo a nuestra cena secreta, la verdad es que no tenemos pruebas concretas de que haya existido. No tenemos fotos, ni testigos, ni pruebas irrefutables. Pero, ¿quién sabe? Tal vez algún día alguien revele más detalles. O tal vez simplemente queramos seguir soñando con esa romántica velada. Y no hay nada de malo en eso. Porque el amor, al final, es eso, un sueño, una fantasía, una ilusión que nos hace sentir vivos y que nos da esperanza. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Ande y Kerem, y que hayan disfrutado de la especulación sobre su cena secreta. Espero que hayan sentido la misma emoción y la misma ilusión que yo. En resumen, hemos analizado los rumores sobre una posible cena romántica entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, explorando posibles escenarios, detalles y significados. Hemos imaginado un encuentro íntimo y especial, que celebró su amor, fortaleció su conexión y les permitió disfrutar de la magia del momento. Aunque la información es escasa, hemos especulado sobre los detalles, desde el lugar y la comida hasta las conversaciones y la ropa. Recordemos que más allá de la especulación, lo importante es que vivieron una historia de amor que nos inspiró a muchos, que nos hizo soñar y que nos demostró que el amor verdadero puede ser posible. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta, comentar qué les pareció el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, seguir creyendo en el amor. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Chao.